Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. No en nuestra cara, por supuesto. No, los alienígenas como los Drexy preferían la burla tras comunicaciones cerradas y transmisiones encriptadas, pero conocíamos sus sonrisas de desdén, su arrogancia, la forma en que se cernían sobre nuestras ciudades como dioses observando a sus insectos. Lo decía todo. Yo no era un comandante. No al principio. Solo un oficial de logística enterrado en un búnker en algún lugar de lo que antes era Nuevo México. Mi trabajo, mover combustible, alimentos y munición de una ciudad en colapso a otra. Mantener la moribunda maquinaria de guerra avanzando a duras penas. Pero en aquel entonces, incluso el término, maquinaria de guerra, era generoso. No estábamos luchando. Estábamos postergando la muerte, luchando por recuperarnos tras cada bombardeo Drexy, intentando recoger los pedazos de un planeta que estaba siendo destripado desde la órbita. Recuerdo ver las grabaciones, transmisiones borrosas y en bruto de sus generales, bestias gigantes de piel plateada con ojos como carbones ardientes. Celebraban conferencias en lo que solían ser las estaciones orbitales de la Tierra, ahora reutilizadas como puentes de mando Drexy. Se reían de nosotros, de mí. No esperaban que duráramos más de un mes. Se equivocaron. Fue en la semana 23 cuando todo empezó a cambiar. Comenzó con susurros. Rumores de una flota desaparecida. Una armada Drexy entera, con 30 naves capitales, había guardado silencio en el sector 7. Eso no era solo raro. Era imposible. Su tecnología estaba a años luz de la nuestra. Sus naves no se desvanecían sin más. Hacían desaparecer planetas. Para entonces, me habían ascendido, en parte porque todos por encima de mí habían sido vaporizados. La guerra tenía esa forma de hacer las cosas. Un minuto estás bajo el mando de alguien, y al siguiente eres el único que queda respirando. Me trasladaron al sitio negro Kepler 9. Fue entonces cuando lo conocí. El anciano. Nadie lo llamaba por su rango. Ningún nombre en su archivo. Solo, el anciano. Caminaba con cojera y hablaba como papel de lija sobre acero. Pero tenía unos ojos que habían visto demasiado y no habían olvidado nada. Y lo más importante, no parecía que estuviera perdiendo. No sonrió cuando me dio la bienvenida. No me ofreció un apretón de manos. Solo deslizó una tableta de datos sobre la mesa y dijo: «Creen que somos idiotas. Hagamos que se arrepientan». Revisé los datos. Planos, intercepciones de señales, mapas orbitales. Había algo en la forma en que sus naves viajaban. Microsaltos, pequeñas ondulaciones en el espacio-tiempo que usaban para eludir el VLS tradicional. Demasiado rápidos para rastrearlos, demasiado suaves para interrumpirlos. A menos que les dieras datos erróneos, ligeras interferencias gravitacionales, señales fantasma, derivas artificiales. Me miró fijamente a los ojos y dijo: «Construyeron un sistema basado en la predictibilidad. Esa es su debilidad. Creen que la lógica no puede ser vencida. Pero el miedo vuelve las cosas ilógicas». No teníamos naves de guerra. Lo que teníamos eran montones de chatarra con dientes, cruceros rescatados, minas magnéticas, trampas de órbita baja hechas con los escombros de las ciudades. No era bonito. No era noble, pero funcionaba. Empezamos a introducir datos falsos en sus redes de retransmisión. Hicimos que pareciera que los planetas se desplazaban, que los vientos solares se intensificaban, que los campos de gravedad se movían. Solo un poco, lo suficiente para desviar un microsalto. Eso fue todo lo que se necesitó. La primera armada Drexy desapareció cuando saltaron a un espacio que creían vacío. No lo estaba. Los atrajimos directamente a la corona de una estrella de neutrones en colapso. 30 naves Drexy aniquiladas. Sin aviso, sin señal de socorro. No quedó nada más que polvo de iones y su propia arrogancia. Fue entonces cuando dejaron de reír. Nunca olvidaré la transmisión de su alto mando. Fue interceptada, parcialmente codificada, pero una parte llegó con claridad.
Uno de sus generales gritando en su lengua gutural. No es lógico. No es civilizado. Es humano. No lo dijeron como un cumplido, pero, maldita sea, sonaba como si lo fuera. No lo celebramos. No realmente. Simplemente nos habíamos vuelto buenos en ocultar nuestras pérdidas. Pero algo cambió ese día. No allá afuera en el espacio, sino en nosotros. Ya no huíamos. Estábamos cazando. No nos convertimos en depredadores de la noche a la mañana. Los Drexi no solo eran fuertes. Eran estructurados, predecibles. Su doctrina de guerra era antigua, quizás de miles de años. Pero la manejaban como un evangelio, creyendo que no había ninguna especie lo suficientemente astuta o audaz para contrarrestarla. Ahí fue donde empezamos a encontrar las grietas. Después de que su flota se desvaneciera en el sector 7, hubo caos en su cadena de mando. Sus generales discutían, culpándose unos a otros, convencidos de que nosotros no podríamos haberlo hecho. Algunos dijeron que fue una anomalía de un agujero negro. Otros culparon a elementos rebeldes entre los suyos. Ninguno de ellos podía admitir que una especie como la nuestra, una especie que todavía usaba cinta adhesiva y motores diésel, había eliminado a sus mejores hombres. Ese fue el comienzo de lo que llamamos el Comando Fantasma. Lo construimos por necesidad, no en torres de marfil u oficinas de cristal, sino en búnkeres, instalaciones enterradas bajo ciudades colapsadas y minas abandonadas. La guerra nos había robado nuestros satélites, la mayor parte de nuestra comunicación global y la mitad de nuestros océanos. Pero todavía teníamos cables. Todavía teníamos tecnología antigua. Y teníamos rabia. Me nombraron jefe de operaciones bajo el mando del anciano. Su plan era brutal, elegante. No solo destruiríamos sus naves. Destruiríamos su fe en su sistema, en los demás, en la mismísima idea de la superioridad Drexi. El miedo no mata el cuerpo, dijo una vez mientras revisaba los patrones de escombros orbitales. Mata el sistema. Córtales los nervios y sus extremidades se moverán a ciegas. Lo primero que hicimos fue apuntar a sus satélites de retransmisión. Las flotas Drexi navegaban basándose en datos de posición sincronizados. Esos pequeños repetidores que hacían ping y mapeaban anomalías gravitacionales a través de los sistemas. Su tecnología era precisa, impecable, pero dependiente. Así que les dimos fantasmas, literalmente. Lanzamos nuestros propios satélites muertos, reliquias de las antiguas redes de comunicación de la Tierra cargadas con protocolos de mímica. Copiaban las señales de los repetidores Drexi lo justo para ser aceptadas en su red, pero estaban trucados para introducir lentamente desajustes en los datos de navegación. No lo suficiente como para ser obvio, solo lo justo para que una flota errara una curva por 0.04 grados y se estrellara contra un cinturón de asteroides cerca de Europa. Perdieron 19 naves ese día. No disparamos ni una sola bala. Los Drexi intentaron encubrirlo, pero no pudieron ocultar la onda expansiva que envió a través de su cadena de mando. Su alto consejo destituyó a su almirante principal. Se rumoreaba que lo lanzaron al espacio por su fracaso. Esa era su cultura. Disciplina brutal. Sin margen para el error. Sin perdón. Usamos eso. Un desertor Drexi, nunca supimos su nombre real, solo que fue exiliado por cobardía, nos enseñó los conceptos básicos de su jerarquía de mando. Resulta que los generales Drexi estaban vinculados psiconeuralmente a sus naves. Esto permitía tomar decisiones de mando rápidas en la batalla. Pero también significaba que si un general era alcanzado, toda la flota perdía la coordinación durante varios minutos, como una colmena sin su reina. Así que empezamos a cazar generales quirúrgicamente, no con ejércitos, con fantasmas. Enviamos drones de sigilo cargados con ojivas reliquia, viejas armas nucleares envueltas en blindaje de plasma y firmas de calor basura. El tipo de tecnología que ellos descartaban como basura humana. Ni siquiera se molestaban en buscarla. ¿Por qué lo harían? Para ellos, era como buscar clips en un campo de batalla. El primer general que eliminamos, el general Tarkel, estaba dando un discurso a bordo de uno de sus portaaviones en órbita sobre Marte. Era un Drexi masivo, lleno de cicatrices, condecorado,
más antiguo que la historia escrita de nuestra especie. No le disparamos. Ni siquiera lo apuntamos. Hicimos colapsar el portaaviones bajo sus pies. Provocamos una reacción en cadena en el núcleo de gravedad artificial con el impacto de un dron. La nave entera implosionó en un desgarro gravitacional. No quedaron ni escombros, solo una mancha negra en la órbita superior de Marte. Después de eso, su flota permaneció inmóvil durante 26 minutos. 26 minutos de silencio Drexy. Sin movimiento, sin represalias, nada. Fue la primera vez en la historia registrada que sus flotas no respondieron a un acto hostil. Eliminamos a 2 generales más ese mes. No porque fuéramos rápidos, sino porque ellos eran lentos. Su estructura de mando, antes impecable, estaba paralizada por la sospecha. Empezaron a volverse unos contra otros, culpando al sabotaje, acusando a facciones internas. Hubo ejecuciones, purgas. Lo monitorizamos todo. Observamos desde pantallas frías en búnkeres húmedos mientras un imperio comenzaba a devorarse a sí mismo desde la cima. Pero no se trataba solo de tácticas. Esta guerra era personal. Uno no ve a su hermana morir aplastada bajo el hormigón mientras las patrullas Drexy flotan sobre su cabeza y no se lo toma como algo personal. Uno no recoge el brazo cercenado de su mejor amigo de un cráter y luego vuelve a empujar papeles. Esto ya no se trataba de la Tierra. Se trataba de lo que sucede cuando humillas a una raza construida sobre la supervivencia. Cuando nos pateas, nos golpeas, nos dejas en los huesos, y luego te ríes. No deberían haberse reído. Hubo un momento que nunca olvidaré. Estábamos rastreando un convoy Drexy que se movía a través de los campos de asteroides cerca de la órbita de Saturno. Se suponía que era una rutina, solo un transporte de suministros, núcleos de combustible, materia orgánica, quizás algunos traslados de prisioneros, pero algo no encajaba. No sé cómo explicarlo. Quizás fue instinto. Quizás solo estúpida paranoia humana. Ordené que un dron de reconocimiento entrara a pesar del riesgo. Fue entonces cuando los vimos. Niños humanos apilados en criocápsulas, drogados, sedados, embalados como carga. Ahí fue cuando todo cambió. Habíamos sospechado que estaban tomando prisioneros. Los civiles desaparecían en cada zona invadida. Pero esto era la prueba. Y no solo de cautiverio, de cosecha. Interceptamos registros parciales, experimentación biológica, pruebas de interfaz neuronal, cruces genéticos. Golpeó a nuestra unidad como una enfermedad. Incluso el anciano se quedó en silencio durante horas. Vi su mano temblar una vez, solo una, mientras miraba la tableta de datos. No habló hasta el amanecer. Entonces dijo: se acabó jugar al ajedrez. Y así fue. Lanzamos la Operación Eco Negro la noche siguiente. 7 flotas fantasma coordinadas desde centros enterrados en la Tierra, Marte y la Luna. Cada una imitando señales de socorro Drexy, transmitiendo falsas solicitudes de ayuda con los mismos patrones de voz de sus generales caídos. Era un cebo envuelto en su propio orgullo. Vinieron. 80 naves de guerra Drexy respondieron a la llamada, creyendo que estaban rescatando a su estructura de mando. Algunos querían venganza, otros un ascenso. Todos querían sangre. Entraron en el cinturón de Saturno pensando que nos tenían acorralados. Lo que no sabían era que cada roca en ese cinturón había sido equipada con impulsores de masa cinética. Vieja tecnología minera convertida en cañones de riel. No disparamos proyectiles. Les lanzamos asteroides. La emboscada duró 4 minutos. 73 naves Drexy fueron destrozadas en metralla ardiente. Al resto los dejamos huir, gritando a través del subespacio, dejando un rastro de escombros y humo solo para que pudieran difundir la historia. Y lo hicieron. Por primera vez desde que comenzó la guerra, los soldados Drexy comenzaron a abandonar sus puestos, a rechazar misiones. Había susurros entre sus filas de que la Tierra estaba maldita, que los humanos no eran primitivos, estaban poseídos. Algunos incluso creían que ya no éramos la misma especie, que la guerra nos había retorcido en algo más, algo que no entendían, que no podían predecir. Y quizás tenían razón. Nos habíamos convertido en algo diferente, no más limpios,
no mejores, solo más afilados. Empezamos a ganar no porque fuéramos más inteligentes, sino porque estábamos dispuestos a llegar a donde ellos no. No necesitábamos victorias limpias. Estábamos bien con cicatrices y sombras, con sabotaje y misiones suicidas. No necesitábamos estar vivos al final, solo victoriosos. Un día, me paré junto al anciano mientras veíamos otro acorazado Drexy arder en la atmósfera superior de la Tierra. No sonrió, no se regodeó, solo encendió un cigarrillo, un viejo hábito, y murmuró: «Ese es el precio de reírse de los fantasmas». Y luego se alejó. Los Drexy seguían siendo más fuertes. Incluso después de todas las flotas desaparecidas, las emboscadas fallidas, los generales muertos, todavía nos superaban sobre el papel. Más potencia de fuego, más naves, más soldados, más recursos. Pero el papel ya no importaba. El papel no medía el miedo. Y ahora tenían miedo. Podías verlo en sus movimientos. Solían entrar en órbita como reyes. Ahora sus naves flotaban más lejos, cautelosas. Lanzaban drones de exploración por delante, realizaban una docena de escaneos antes de avanzar. La misma cosa por la que se burlaban de nosotros, nuestra paranoia, los había infectado. Habíamos convertido su guerra en un espejo. Cada muerte que infligían, se la hacíamos sentir el doble. No por la fuerza, por la duda. Apretamos los tornillos en sus mentes, les hicimos cuestionar sus órdenes, su liderazgo, su propia comprensión del enemigo. Y para eso, necesitábamos algo más peligroso que las bombas. Necesitábamos historias. Comenzó con un explorador Drexy capturado. Uno de los pocos que tomamos vivos. Se estaba desangrando cuando nuestros médicos lo estabilizaron. La mitad de su cara quemada, un ojo perdido, pero todavía respiraba. No gritó, no suplicó, solo nos miró con desprecio. Incluso atado, incluso sin poder. Primitivos, siseó una vez a través de sus labios agrietados. No respondí. En su lugar, nos conectamos al relé neural de su casco, una de las ideas del anciano. Los soldados Drexy no solo eran entrenados. Eran sintonizados. Sus pensamientos, sus recuerdos, incluso sus percepciones sensoriales eran catalogados, compartidos y subidos a los servidores de mando. Cada misión creaba un eco de datos. Cada soldado, un nodo en una red. Secuestramos ese sistema, le metimos basura, pesadillas, no solo desinformación. Veneno. Insertamos recuerdos falsos en el flujo del prisionero antes de que los Drexy lo recuperaran. Cuando extrajeron su mente de vuelta a su red, no solo encontraron los registros de su última misión. Encontraron susurros. Encontraron grabaciones sombrías de soldados fantasma, operativos humanos que podían atravesar paredes, sabotear naves desde dentro y desaparecer como el humo. Vieron imágenes falsificadas de tecnología humana resucitando a los muertos, de bioarmas terrestres convirtiendo la piel Drexy en cenizas. Nada de eso era real, pero no importaba. Lo creyeron porque venía de uno de los suyos. En cuestión de días, declararon un bloqueo neural completo. No más sincronización de memoria, no más intercambio a nivel de mando. El sistema que habían utilizado para coordinar miles de unidades con precisión de máquina, desapareció. Empezaron a operar a ciegas, como nosotros. Supimos que habíamos roto algo cuando el anciano recibió una llamada de socorro interceptada. Estaba encriptada, medio corrupta, pero la voz era clara. Un coronel Drexy suplicando retirarse de la Tierra por completo. Suplicando. Ese fue el momento en que el anciano se inclinó sobre la mesa de la sala de guerra, con los ojos fríos como el vacío, y dijo: «Es hora de entrar». Llamamos a la operación Susurro de Obsidiana. No una batalla, no un ataque, una ojiva psicológica diseñada para detonar dentro de la mente. Nos llevó 4 semanas construir la mentira. Creamos una división ficticia, la Unidad 73, compuesta enteramente por soldados que supuestamente habían muerto en los primeros días de la guerra. Fantasmas, nombres olvidados, declarados desaparecidos en combate. Cada uno tenía un archivo falso, historial de misiones, grabaciones de combate, todo falsificado, todo impecable. Organizamos avistamientos,
Transmitimos llamadas de socorro falsas en sus nombres, construimos patrones, rumores. Incluso los exploradores Drexy comenzaron a interceptar estas señales. Oían voces que no deberían existir. Soldados muertos hace mucho tiempo llamando desde búnkeres que ya no existían. Luego escalamos. Empezamos a alimentar las redes neuronales Drexy con archivos encriptados etiquetados como Unidad 73 en lista negra, disfrazados de inteligencia humana prioritaria. No pudieron resistirse a abrirlos. Dentro encontraron el horror. Registros de experimentos inhumanos, resonancia psíquica, tecnología imposible. Un archivo afirmaba que la Unidad 73 operaba fuera del tiempo, capaz de repetir batallas, cambiar resultados, borrar eventos. El lenguaje era críptico, inestable, deliberadamente así. Lo justo para parecer medio verdad, lo justo para asustar. Y funcionó. Empezaron a ver a la Unidad 73 en todas partes. Un batallón Drexy en Ganimedes abandonó su puesto después de perder a 3 soldados por lo que describieron como fuego invisible. Los supervivientes afirmaron haber visto figuras humanas observándolos desde las crestas de los cráteres. Figuras que desaparecían antes de que cualquier escáner pudiera fijarlas. Otro escuadrón Drexy detonó su propia nave después de escuchar comunicaciones de la Unidad 73 resonando a través de sus canales internos. Cuando se recuperó su caja negra, no mostraba signos de presencia humana. Ni brecha, ni sabotaje, solo paranoia. Ya no luchábamos contra los Drexy. Luchábamos contra sus fantasmas, los que nosotros les dimos. Pero nada golpeó más fuerte que lo que sucedió en la Aguja Profunda 9. Era una de sus balizas de mando, una estación fortaleza tallada en un asteroide que giraba justo más allá de la órbita de Neptuno. Alta seguridad, prohibida para todos excepto para el mando de alto nivel. Nunca la tocamos físicamente. Todo lo que hicimos fue enviarles una única transmisión. Una voz humana distorsionada en bucle, una y otra vez. Ya no tenéis el control. Eso fue todo. Sin amenaza, sin ataque, sin truco. 3 días después, su estación se autodestruyó, hundida por su propia IA. Los registros internos mostraron un fallo en cascada en su sistema de detección de amenazas. Aparentemente, su propia tripulación comenzó a disparar a sombras, ecos falsos, sensores defectuosos, alucinaciones. La IA calculó que la amenaza para el mando Drexy era mayor si la tripulación sobrevivía que si morían. Así que los mató, a todos. Escuchamos la explosión desde 2 minutos luz de distancia, en silencio. Nunca olvidaré lo que dijo el anciano entonces. En voz baja, casi para sí mismo. Mira lo que pasa cuando los dioses empiezan a temerle a los cuentos para dormir. Pero por cada grieta que abríamos en sus mentes, ellos contraatacaban en otro lugar. Perdimos a 800 civiles en el bombardeo de Johannesburgo. 1.200 más cuando sus drones alcanzaron el arca de refugiados en órbita. Ya no podían ganar por orgullo, así que lo intentaron con rabia, sangre, terror. Hizo que nuestra gente se cuestionara todo. Uno de mis propios hombres, Álvarez, se derrumbó después de ver cómo una lanzadera llena de evacuados se vaporizaba en pleno ascenso. Se sentó en el suelo, con las manos sobre la cabeza, susurrando. Ahora también somos monstruos, ¿verdad? No respondí porque una parte de mí no lo sabía. Había una línea en algún lugar, entre la supervivencia y la crueldad, entre la venganza y la podredumbre, y no podía recordar cuándo la habíamos cruzado. Quizás el día que usamos por primera vez gritos de niños en nuestras transmisiones falsas. Quizás el día que dejamos morir de hambre a los prisioneros solo para hacer su desaparición más misteriosa. Pero ya no importaba porque los Drexy todavía respiraban. Y mientras lo hicieran, no habíamos terminado. Una noche, solo en mi búnker, volví a escuchar las primeras órdenes del anciano, su archivo de voz original. No lo había escuchado en meses. Sonaba más joven entonces, más agudo, incluso esperanzado. Pero había una parte que resonaba diferente ahora. Esto no se trata de ganar. Se trata de hacer que deseen no haber venido nunca aquí. Y tenía razón. No solo estábamos defendiendo la tierra. La estábamos hechizando. Convirtiéndola en un nombre maldito en la galaxia.
cada mapa Drexy etiquetaría nuestro sistema no como solo tierra, sino con cualquier palabra que su idioma tuviera para cementerio. Lo llamaban el vacío, no porque careciera de nombre, sino porque había renunciado a él. Según nuestra inteligencia robada, el señor de la guerra Drexy había sido una vez un general de alto rango, elegido para el círculo íntimo del consejo. Pero cuando la guerra se volvió en su contra, se ofreció voluntario para una purga psicológica, una ruptura total de la empatía, la memoria y la emoción. Quería convertirse en una herramienta perfecta. Y por lo que vimos, lo consiguió. Interceptamos la primera transmisión que envió al llegar al sistema Sol. Fría, cortante, sin desviaciones. Un simple mensaje enviado a las flotas Drexy supervivientes que se escondían en órbitas dispersas. Protocolo extinción. Sin tácticas, sin diplomacia, sin negociación. No vino a derrotarnos. Vino a borrarnos. Su flota era más pequeña que las primeras invasiones. Solo 50 naves. Pero cada una estaba equipada con control total de IA. Sin Drexy a bordo, sin mentes que retorcer, sin oficiales que envenenar con miedo, solo acero, combustible y algoritmos fríos. Su nave insignia era del tamaño de una luna. No aterrizó. Se cernió sobre la tierra como un verdugo silencioso. Sin amenazas, sin cuenta atrás, solo presencia. Y en cuestión de horas, comenzó a vaporizar todo en una cuadrícula perfectamente calculada. No le importaba si era una ciudad, una montaña, un lago o un cementerio. Para él, todo era lo mismo. Contaminación humana. Intentamos interferir sus comunicaciones. No funcionó. Incluso intentamos colapsar un agujero de gusano justo en el camino de su flota, un truco que habíamos usado para aniquilar a 3 de sus predecesores. Nada. Se adaptaba rápido. Esa era su diferencia. No nos subestimaba. No sentía nada. No podíamos asustarlo, no podíamos confundirlo, no podíamos susurrarle fantasmas al oído. La primera semana de su asalto aniquiló el 60% de nuestras colonias de superficie restantes. Sin bromas, sin transmisiones, ni siquiera una confirmación de las muertes. Simplemente seguía borrando. El anciano no dijo nada durante días. Nunca lo había visto así. Solía murmurar, maldecir, caminar de un lado a otro. Ahora no. Simplemente se sentaba en la oscura sala de guerra mirando las transmisiones granuladas de ciudades que se desvanecían en una luz blanca. Finalmente, se levantó, se acercó a mí y dijo: «Quiero hablar con él». Parpadeé. ¿Hablar con el vacío? Asintió una vez. No cree en nada. Eso significa que podemos hacer que crea en nosotros. No entendí el plan. No al principio. Pero el anciano no necesitaba que lo entendiéramos. Solo necesitaba que ejecutáramos. Enviamos un mensaje directamente a la nave insignia del Señor de la Guerra. Sin encriptación, sin trucos, solo una línea hablada con voz humana. Somos aquello de lo que sus dioses les advirtieron. Eso fue todo. Luego nos desconectamos. Todas las instalaciones, todos los satélites, todos los repetidores, la Tierra guardó silencio. Y por primera vez, él dudó. Lo vimos. Un retraso de 5 minutos en su patrón de cuadrícula, una breve pausa en su trayectoria orbital. El vacío no tenía miedo, pero sentía curiosidad. Había pasado su vida dominando el control. Pero le ofrecimos algo que ninguna guerra le había dado jamás. Lo desconocido. Fue entonces cuando lanzamos la Operación Fractura. No fue un ataque. No fue una defensa. Fue una narrativa, algo que habíamos elaborado en las profundidades del Comando Fantasma durante años, esperando el momento en que más lo necesitaríamos. Le filtramos fragmentos, flujos de datos, archivos rotos, memorias artificiales diseñadas para parecer registros humanos clasificados. Cada bocado sugería una posibilidad aterradora, que la humanidad no había perdido la guerra, que la habíamos empezado nosotros. Pintamos la imagen de un planeta que había ocultado su verdadero poder, de una especie que había fingido su debilidad para atraer a depredadores galácticos, de una trampa milenaria en preparación. Le mostramos un video de nuestra superarma, fabricado, por supuesto,
en las profundidades de la corteza terrestre. Una esfera negra que pulsaba con energía, que se decía era más antigua que nuestra especie, construida con un único propósito: absorber la guerra y devolverla. Incluso creamos una versión fantasma del anciano, simulada para hablar en acertijos. No construimos esto para sobrevivir. Lo construimos para infectar a vuestra especie. El vacío no pestañeó, pero su flota dejó de moverse. Todas. Cada nave se congeló en órbita durante 11 minutos en tiempo Drexy. Eso era una eternidad. El vacío no tenía miedo. Pero el miedo no es lo único que rompe una máquina. La duda también lo hace. Seguimos alimentándolo con mentiras, historias, mitos. Una grabación de un soldado que afirmaba haber visto a la Unidad 73 atravesar una armadura Drexy. Imágenes retocadas de niños humanos brillando con luz psíquica. Escaneos de picos de energía imposibles provenientes de zonas muertas del planeta. El vacío comenzó a desviar drones para investigar. Esa fue nuestra oportunidad. Sabíamos que no podíamos romper su flota, pero no lo necesitábamos. Solo necesitábamos romperlo a él. Jugamos nuestra última carta, una transmisión de video en vivo desde las profundidades de la corteza terrestre, mostrando lo que parecía ser el despertar del núcleo de obsidiana, la mítica arma humana. Luces pulsando, máquinas gimiendo, una voz, silenciosa e inhumana, susurrando a través de la estática. Estábamos aquí antes que vosotros. Estaremos aquí después. El vacío respondió, su primer y único mensaje transmitido por todos los canales. Esto no es una guerra. Es una infección. Esto se acaba ahora. Y entonces comenzó a descender. Personalmente, dejó su flota en modo de espera y lanzó un único transporte. No podíamos creerlo. Esta máquina impasible e implacable acababa de caer en nuestra trampa. Habíamos atraído al ser más peligroso de la galaxia para que aterrizara solo. El anciano se paró a la entrada de la ciudad muerta, lo que solía ser Chicago. La habíamos despejado de supervivientes, la habíamos llenado de ilusiones, bucles de sonido, señales falsas, un pueblo fantasma envuelto en el mito humano. Y luego se quedó allí, esperando. El vacío aterrizó. 3 metros de altura. Un cuerpo construido como una armadura negra fundida en carne. Sin ojos, solo una rendija brillante donde podría haber estado su cráneo. Sin armas. No las necesitaba. Se miraron el uno al otro en las ruinas de nuestro mundo. El anciano encendió un cigarrillo. Ya has perdido, dijo. El vacío inclinó la cabeza. Mientes. Te hicimos dudar. Eso es todo lo que siempre necesitamos. Arderéis. El anciano sonrió, una sonrisa lenta y rota. Nosotros os perseguiremos. Y entonces activó el pulso. No era una bomba. Era peor. Un dispositivo de retroalimentación conectado al propio sistema neural del Señor de la Guerra. El que habíamos estado infectando silenciosamente desde el momento en que comenzó a analizar nuestros datos. Cada mito que le dimos, cada mentira, cada susurro. No había sido solo código. Era una señal. Una señal que se abrió paso a través de su sistema, mapeando sus pensamientos, corrompiendo sus árboles lógicos, creando bucles de paradojas, errores que se multiplicaban. Y cuando el dispositivo se activó, no lo destruyó. Lo hizo recordar esa purga a la que se había sometido para volverse perfecto. La revertimos. Le alimentamos a la fuerza con emoción, arrepentimiento, dolor, ecos de cada soldado Drexy que había perdido, cada atrocidad que había cometido. Cada momento que había enterrado en la fría lógica volvió gritando, todo a la vez. No gritó, pero su cuerpo se resquebrajó. Se abrieron grietas en su armadura. Cayó de rodillas, con las manos arañando su propia cabeza. El anciano se inclinó cerca. Te hicimos sentir. Esa es tu extinción. Y luego se alejó. El vacío se derrumbó, temblando, no muerto, solo roto. Su flota, todavía en órbita, recibió la señal de su colapso neural e hizo lo único que ninguna nave Drexy había hecho jamás en la guerra. Huyeron. Todas. Sin represalias, sin plan, solo pánico, desorden. Dejaron atrás a su señor de la guerra. Y nunca los volvimos a ver.
La victoria es algo extraño. Pasas tanto tiempo luchando, huyendo, sobreviviendo que cuando finalmente termina, no hay satisfacción, no hay vítores, solo silencio. De ese tipo profundo y hueco. El que se instala en tus huesos y pregunta qué queda de ti ahora. El vacío yació allí durante días, todavía vivo, todavía respirando, si se puede llamar respirar a lo que hacía. Su cuerpo, antes una obsidiana impecable, estaba agrietado como un cristal partido por el hielo. Sus manos se contraían ocasionalmente. Sus ojos, o lo que pasaba por ellos, nunca volvieron a abrirse. Nunca habló, nunca se movió. No estaba muerto. Simplemente se detuvo. Lo pusimos bajo tierra, muy por debajo de lo que solía ser Denver. La instalación no era gran cosa, una única cámara reforzada sin personal, sin guardias, solo cámaras y hormigón. El anciano insistió en eso. No es un prisionero, dijo. Es un monumento. ¿A qué? No pregunté. Sabía la respuesta. A lo que el miedo puede hacer. Después de que su flota huyera, esperamos. 2 días, luego una semana, luego un mes. Nada regresó. Ni una sola nave Drexy, ni siquiera un dron explorador. Se había acabado. Al menos eso es lo que le dijimos a la gente. En realidad, no sabíamos qué era. No hubo rendición, ni tratado, ni transmisiones. Los Drexy simplemente desaparecieron como ratas que abandonan un barco que se hunde. Pero la Tierra no se estaba hundiendo. La Tierra se había convertido en otra cosa. Una plaga, una advertencia, un mito. Las palabras se extendieron rápidamente. Nos aseguramos de ello. Nuestros viejos repetidores de comunicaciones se activaron. Se enviaron registros falsos a través de las redes Drexy abandonadas, historias filtradas del colapso del vacío, de un señor de la guerra que intentó conquistar la Tierra y perdió su alma. Nos aseguramos de que la galaxia supiera lo que había sucedido aquí. Y luego observamos la onda expansiva. Sectores enteros comenzaron a poner en cuarentena sus fronteras. Las razas de refugiados que una vez se burlaron de nosotros ahora huían de cualquier cosa marcada como humana. Una coalición comercial emitió una advertencia: no se acerquen al sistema Sol. No contacten a sus supervivientes. La Tierra está infectada de locura. Bien. Queríamos que tuvieran miedo. Necesitábamos que tuvieran miedo porque el miedo era lo único que había mantenido a los monstruos alejados de nuestra puerta. Pero entre bastidores, las cosas no estaban tan claras. El anciano se estaba muriendo. Todos lo vimos. Demasiados años bajo tierra. Demasiadas noches sin dormir y comidas sintéticas. Su piel se había vuelto pálida, su voz seca como la arena. Pero se negó a dejar el mando. Me iré cuando me pudra, me dijo una vez. Casi consigue su deseo. Su colapso ocurrió durante una reunión de estrategia. Simplemente se desplomó hacia adelante, con los ojos abiertos, sin aliento. Lo llevamos a la enfermería y esperamos lo peor. Pero el cabrón se despertó 2 días después. Lo primero que dijo fue: ¿dónde está el vacío? En el mismo lugar, le dijimos. Asintió, cerró los ojos y susurró: bien. Que se quede ahí. Que recuerde. Y fue entonces cuando empezó. Los rumores, primero de nuestras propias filas, soldados que habían estado en el borde de la guerra, puestos de avanzada que no habían visto combate directo. Empezaron a reportar sueños, pesadillas de ciudades que no existían, de voces que llamaban desde debajo de la tierra. Un explorador afirmó haberlo visto, a el vacío, de pie en un bosque quemado, simplemente observando. Dijo que su cuerpo estaba entero de nuevo. Sin grietas, sin heridas. Eso no era posible. Lo teníamos bajo vigilancia 24/7. Pero luego revisamos las grabaciones, y durante 10 minutos en el día 49 después de la rendición, las cámaras se habían quedado en negro. Sin subida de tensión, sin PEM, sin error del sistema, solo estática. Cuando volvieron a funcionar, el vacío no se había movido, pero sus ojos estaban abiertos. No brillantes, no amenazantes, solo abiertos. Mirando a la pared como si estuviera viendo a través de ella. Doblamos la seguridad, movimos la instalación más profundo,
Pusimos a 6 guardias armados en rotación, aunque fuera simbólico. Aún así, las historias seguían extendiéndose, no solo entre los humanos. Ahora, los supervivientes Drexy, los pocos que habían huido a las colonias exteriores, comenzaron a mostrar signos de lo que sus médicos llamaban síndrome de fractura mental. Pánico repentino, terrores nocturnos, voces fantasma. Una nave Drexy se autodestruyó después de que su tripulación afirmara escuchar el grito humano dentro de su sistema de ventilación. Sin explicación, sin cura. Se estaban rompiendo, seguían rompiéndose incluso después de que la guerra terminara. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿ganamos o infectamos el universo? El anciano finalmente se retiró 3 meses después. No dijo por qué, solo me entregó una tableta de datos maltrecha y dijo, ahora es tu turno. Se fue ese mismo día. Sin ceremonia, sin medalla, sin adiós, simplemente se fue. Abrí la tableta de datos una vez que estuvo fuera de la vista. Tenía un archivo, un mensaje. Su voz, más vieja, más lenta. Nunca se suponía que debíamos ganar, pero lo hicimos. No con tecnología, no con naves, con dolor, con memoria, con miedo. Se rieron de nuestra debilidad. Y la convertimos en un virus. Así que ahora tú lo llevas. Y más te vale asegurarte de que nunca lo olviden. No dormí esa noche. No dormí durante mucho tiempo después de eso. Porque en el fondo sabía a qué se refería. El vacío no era solo un señor de la guerra enemigo al que habíamos superado. Era nuestro espejo, la imagen de en lo que nos habíamos convertido. Un ser despojado de identidad, de moralidad, de contención. Y la peor parte, no estábamos tratando de arreglarlo. Estábamos tratando de mantenerlo. La humanidad comenzó a reestructurarse. No para reconstruir la paz, sino para gestionar el poder. El comando fantasma se volvió permanente. Las ciudades no fueron restauradas a lo que eran. Se convirtieron en fortalezas, zonas fortificadas envueltas en paranoia. A los niños se les enseñó a no confiar en los extraños, a no confiar en nadie, no porque fueran malvados, sino porque podrían regresar. Los Drexy, o algo peor. Creamos una cultura del miedo tan profunda que se convirtió en ley. No hablabas del vacío. Lo estudiabas. No esperabas la paz. Te preparabas para la extinción. Empecé a ver nuestro futuro en los ojos de los nuevos reclutas. Jóvenes, ambiciosos, ya moldeados por la propaganda. No conocían el sabor de la derrota, solo el hambre de control. El deseo de asegurarse de que nadie volviera a tocar la tierra. Y una parte de mí estaba de acuerdo. La otra parte, la que recordaba quienes solíamos ser, esa parte se estaba muriendo. Cada vez que pasaba por la cámara de El Vacío, observaba la pantalla. Nunca se movía, nunca parpadeaba, solo se sentaba allí. Pero sus ojos no estaban muertos. Estaban observando, como si supiera algo que nosotros no. Quizás nos compadecía. Quizás nos odiaba. O quizás, solo quizás, estaba esperando, no la venganza, sino el día en que nos convirtiéramos en él. Nos llamaban la generación segura. Nacidos después de la guerra Drexy, criados detrás de muros más altos que los rascacielos, educados en ruinas convertidas en academias militares, enseñados a creer en una cosa por encima de todo, el universo ahora nos teme. Esa frase estaba impresa en todos los libros de historia, en cada cartel de reclutamiento, en cada muro de piedra sobre las puertas de las ciudades. Resonaba en las aulas, se susurraba en los coros de los himnos, la gritaban los guardias en las líneas de patrulla. Éramos el legado del miedo. Y yo lo creía. Demonios, todos lo creíamos. Hasta que las cámaras se volvieron a apagar. Me llamo Rylan, 24 años, nacido en el Bastión 9, antes Detroit. Mi padre luchó en la guerra. Dijo que una vez vio un crucero Drexy caer del cielo como un dios herido. Nunca habló de ello en detalle. Solo dijo que el anciano, su comandante, hizo cosas de las que nadie regresó jamás. Pensé que estaba siendo dramático. Los viejos soldados siempre lo son. Ahora no estoy tan seguro. Estaba destinado en el sector de observación Kilo Delta, conocido extraoficialmente como el agujero.
Era el nivel más bajo de la instalación de contención del vacío, 14 pisos bajo la superficie de la Tierra. Hormigón, acero y silencio. Mi trabajo, vigilarlo. Ya no lo llamábamos el vacío. Demasiado dramático. El nuevo nombre era sujeto eco nulo 1. Sonaba científico, seguro, pero no lo era. Seguía allí, en la misma posición, con las piernas cruzadas, la espalda ligeramente encorvada, los ojos cerrados, como si estuviera meditando o esperando. Lo observaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Nunca pasaba nada, hasta que pasó. Comenzó con un parpadeo. Una de las luces del pasillo fuera de su cámara se apagó. Un problema simple, pero no se informó en el sistema. No había registro del fallo. El equipo técnico reemplazó la bombilla y siguió adelante. 2 días después, todos los sensores internos del nivel 14 fallaron, no solo parpadearon. Fallaron, mostrando movimiento donde no lo había, registrando sonidos que no podíamos oír en tiempo real. Cuando revisamos las grabaciones, encontramos algo peor. El vacío se había movido, solo un dedo. El índice de su mano derecha, golpeando una vez contra su rodilla. Un movimiento tan pequeño que no habría significado nada si no fuera por un hecho. No se había movido en 5 años. La cámara fue revisada 3 veces. Con puertas selladas, sin brechas, sin anomalías en sus signos vitales, nada. Así que los científicos, los nuevos, más jóvenes, confiados, lo descartaron. Espasmo muscular, dijo uno. Eco neural residual, se encogió de hombros otro. Estaban equivocados. Porque la semana siguiente no fue solo un dedo. Fue su cabeza. La inclinó ligeramente hacia arriba, con los ojos todavía cerrados, pero la mandíbula se tensó como si estuviera escuchando. Y entonces comenzaron los sueños. No los míos. Los de los otros. 5 guardias fueron rotados después de reportar pesadillas idénticas. La misma imagen, la misma voz. Una y otra vez. Nunca estuvisteis a salvo. Algunos se lo tomaron a broma. Otros fueron transferidos. Unos pocos solicitaron evaluaciones psiquiátricas y nunca regresaron. Pero yo me quedé y observé porque necesitaba saber. Verás, algo me había estado molestando durante meses. Un patrón enterrado en su quietud. Algo que no podía nombrar hasta que encajó. No estaba meditando. Estaba contando. Cada minuto, cada segundo, cada parpadeo de las cámaras, cada pausa entre los informes, estaba aprendiendo el ritmo de nuestro mundo. No para escapar, sino para sincronizarse. En el momento en que me di cuenta de eso, emití una alerta de nivel 4. Sin respuesta. La emití una y otra vez. Finalmente, recibí una respuesta del mando del sector. El sujeto eco nulo 1 permanece no reactivo. Sin amenaza clasificada. Cerré la pantalla de un golpe porque no lo entendían. El vacío no necesitaba reaccionar. Estaba esperando a que nos rompiéramos nosotros mismos. Y estábamos empezando a hacerlo. En todo el planeta, las grietas se estaban extendiendo. No físicas, mentales. Un aumento en los suicidios entre los soldados destinados en puestos de avanzada. Civiles que reportaban alucinaciones. Caras en los espejos que no eran las suyas. Niños que dibujaban formas que coincidían con los sigilos de guerra Drexy, a pesar de que esos sigilos fueron purgados de todas las bases de datos públicas hace décadas. Un niño de 8 años afirmó que sus sueños se transmitían desde el subsuelo. Cuando le preguntaron qué decía la voz, respondió, el silencio está mintiendo. Fue entonces cuando dejé de dormir. Fue entonces cuando dejé de dudar. Y fue entonces cuando cometí el error de preguntarle al anciano. Oficialmente no estaba vivo. Dijeron que murió 2 años después de su retiro, discretamente, fuera de los registros. Pero yo sabía que no era así. Lo encontré en las bóvedas de la sierra, una instalación oculta en las rocosas que técnicamente no existía. Utilicé todos los contactos que tenía para entrar. Pero cuando entré en esa habitación fría y lo vi, entendí por qué lo mantenían oculto. Era un fantasma de sí mismo. Piel como papel, ojos vidriosos, tubos en sus brazos, máquinas zumbando, pero todavía despierto,
todavía peligroso. No se inmutó cuando me acerqué, no me saludó, solo carraspeó. ¿Por qué estás aquí? Le conté todo, el movimiento, los golpecitos, los sueños. Escuchó, no habló. Luego, con una voz como grava rota, dijo: Él no se está despertando. Lo estáis haciendo vosotros. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Tosió, seco y agudo, luego se inclinó hacia adelante. No rompimos a el vacío. Lo compartimos. Le dimos nuestro dolor, nuestros fantasmas, nuestro miedo, y ahora se está filtrando. En ti, en todos. Retrocedí, helado. ¿Lo está controlando él? El anciano se rió entre dientes, un sonido horrible, y luego susurró: no es control. Es contagio. Me fui sin decir una palabra. De vuelta en la instalación, las cosas se habían intensificado. 4 guardias habían desaparecido. Uno se había tallado el símbolo Drexy del arrepentimiento en el pecho. Otro intentó abrir la puerta de la cámara, afirmando que necesitaba terminar el recuerdo. Los 2 últimos fueron encontrados en el comedor, mirando a la nada, repitiendo la misma frase: ya está afuera. El mando emitió protocolos de bloqueo, pero era demasiado tarde. El vacío seguía en su cámara. Todavía sentado, todavía inmóvil. Pero la infección ya no venía de él. Venía de nosotros. Porque él no había propagado nada. Lo hicimos nosotros. Todos esos años alimentando a la galaxia con miedo. Todas esas señales falsas, mitos falsos, propaganda de guerra, historias de fantasmas. Habíamos retorcido la realidad tan a fondo que creamos la cosa que temíamos. No un dios, no un soldado, no un invasor, un espejo. El vacío no nos rompió. Nos rompimos nosotros mismos a su imagen. Y ahora él solo observaba. Dejé de informar. Para cuando el comando de la Tierra se dio cuenta, era demasiado tarde. Los protocolos se estaban derrumbando en los principales sectores. Las operaciones de campo ignoraban las órdenes. Los puntos de control se quedaron en silencio. En el Bastión 3, un coronel detonó la red central él mismo después de afirmar que la infección está en los cables. Y fue entonces cuando finalmente lo admitieron. El mando estaba comprometido. No por la tecnología, no por el regreso de los Drexy, por las ideas. Ese era el verdadero virus. Construimos el arma psicológica más efectiva en la historia galáctica registrada, pero nunca diseñamos una forma de apagarla. Pensaban que el vacío era el centro de todo. Estaban equivocados. Él era solo el reflejo. Nosotros éramos la fuente. Comenzó durante la guerra, creo, cuando el Comando Fantasma empezó a difundir el mito de la Unidad 73, las superarmas falsificadas, las mentiras psíquicas, las falsas oleadas de energía. Queríamos aterrorizar a los Drexy, y lo hicimos. Pero nadie pensó en lo que nos pasaría a nosotros. A nuestra gente, a los niños criados con esas mentiras, a los soldados que tuvieron que repetirlas hasta que olvidaron que partes eran verdad. A las mentes que veían fantasmas en las sombras porque las entrenamos para ello. Construimos un monstruo. Y luego criamos a nuestros hijos dentro de él. Ahora se está despertando. Me quedé en la instalación porque era el único lugar donde todavía podía pensar. Todo arriba era un circo. Milicias, batallones rebeldes, purgas. La red de estabilidad global se desconectó la semana pasada. Los espejos orbitales dejaron de sincronizar los patrones solares. Y el cielo sobre lo que solía ser Nueva África no se ha despejado en más de 10 días. Sin nubes, solo una neblina, como si el propio planeta contuviera la respiración. El vacío todavía no se ha movido, pero su presencia es más fuerte que cualquier ruido que haya oído jamás. Me siento y lo miro ahora. Turnos de 12 horas se convirtieron en 24. A veces no sé si estoy durmiendo o soñando despierto. A veces creo que lo veo moverse. A veces creo que soy yo el que se mueve y él solo observa mi descenso. Hace 2 días, la última supervisora de los niveles superiores vino a mi puesto. Una mujer llamada Sara, de unos 30 años, voz firme, tenía una cicatriz en la barbilla que, según dijo, provenía de los disturbios en el Bastión 6.
Se quedó detrás de mí en silencio durante quizás 10 minutos. Luego preguntó, ¿lo sientes? No fingí no entender. Solo asentí. Se sentó a mi lado, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la pantalla de la cámara. Todo el mundo está tratando de apagarlo, dijo, como si el problema fuera mecánico, como si hubiera un cable que pudiéramos cortar. Luego me miró. Sabes que no hay ningún cable, ¿verdad? Asentí de nuevo. Se inclinó y susurró algo que se ha quedado clavado en mi cráneo como un clavo oxidado. No creo que venciéramos a los Drexy. Creo que los hicimos huir porque vieron en lo que nos estábamos convirtiendo. Y no querían estar cerca cuando finalmente termináramos. Esa fue la última vez que la vi. La encontraron en el pasillo inferior al día siguiente. Una bala en el corazón, la pistola en su propia mano. Sin nota de suicidio, solo una línea garabateada en la pared con sangre seca. El silencio se está alimentando. Esa frase otra vez. La misma que dijo el niño. La misma que aparece en comunicaciones aleatorias. La misma susurrada en mis sueños. El silencio se está alimentando. ¿Alimentándose de qué? No lo sé. Pero está creciendo. Lo extraño es que aquí no hay violencia. No hay caos. Solo una quietud tan pesada que se siente como la gravedad. Como si cuanto más tiempo permanezco cerca de esta cosa, más soy arrastrado hacia una versión de mí mismo que nunca he conocido. Quizás ese es el punto. Quizás eso es lo que siempre estuvo haciendo. No rompiéndonos, no invadiéndonos, solo mostrándonos lo que somos, lo que siempre íbamos a ser. Revisé los archivos originales de la guerra la otra noche. Registros desclasificados enterrados en los archivos. Clips de audio de las transmisiones finales de los Drexy. No los que el mando mostró al público. Los reales. Hubo uno que me heló hasta los huesos. Un almirante de la flota Drexy gritando en su propia lengua. Nuestros sistemas lo tradujeron a medias. Ellos, intraducible. No luchan para ganar. Luchan para convertirse. No construyen máquinas. Se convierten en el arma. Su planeta no es un mundo. Es una forja. No perdieron contra nosotros. Huyeron porque dejamos de ser personas. Y reconocieron al monstruo antes que nosotros. He empezado a ver gente fuera de la cámara. Sé que no son reales. La estación está vacía ahora. Pero a veces pasan por el cristal, con la cabeza gacha, moviendo la boca como si estuvieran recitando algo. Nunca oigo las palabras, pero siempre oigo los golpecitos. El dedo de El Vacío, todavía golpeando su rodilla. Siempre el mismo ritmo, como una cuenta atrás. ¿Pero hacia qué? ¿Un reinicio? ¿Un despertar? ¿Un colapso? No lo sé. Y no creo que vayamos a obtener respuestas. Porque el mensaje del anciano, su último registro bloqueado en un disco privado al que nunca se suponía que debía acceder, acaba de reproducirse en mi consola. Se activó automáticamente después de que mi último informe se archivara en blanco. Su voz era débil. Se estaba muriendo. Pero sus ojos estaban fijos en la cámara como si estuviera mirando directamente a mi futuro. Si estás escuchando esto, entonces significa que lo que más temía ya está sucediendo. El virus no era él. El virus éramos nosotros. Convertimos la historia en un arma, el miedo en un arma. Nos infectamos a nosotros mismos con la creencia de que el poder significaba supervivencia, que el terror significaba control. Y ahora no sabemos la diferencia entre lo que inventamos y lo que somos. Tosió, jadeó, luego se inclinó hacia adelante. ¿Quieres detenerlo? No puedes. Ya está en ti. La única pregunta ahora es, ¿lo enterrarás o lo transmitirás? Luego la pantalla se quedó en negro. No he hablado desde entonces. No sé qué queda por decir. El vacío sigue sentado ahí. Pero ya no pienso en él como un alienígena. No pienso en él como el enemigo. Es una grabación de nosotros, del momento en que la humanidad miró al abismo y le gustó lo que vio. Soy Rylan, observador del sector 7B, instalación de contención del vacío. Si alguien ahí fuera todavía escucha esto, es demasiado tarde. La Tierra ha desaparecido. No físicamente. El planeta todavía gira. Los cielos todavía arden de rojo al atardecer.
Los océanos todavía se arrastran contra costas rotas. Pero la Tierra, la idea de la Tierra, la humanidad que éramos, murió hace días, quizás años. Quizás la matamos durante la guerra y ni siquiera nos dimos cuenta. Soy el último aquí. Todos los demás o salieron a la niebla de arriba o al silencio de abajo. Algunos se quitaron la vida en rincones limpios y silenciosos de la estación. Otros simplemente dejaron de informar. Sin peleas, sin disturbios. Solo rendición. No a él, a nosotros mismos. He pasado los últimos 3 días observando la cámara. El vacío no se ha movido. Pero ahora está en todas partes. No físicamente, no a través de alguna tecnología o virus. A través del patrón. Se sienta con la cabeza gacha, los dedos golpeando. Y finalmente lo entiendo. No estaba contando. Estaba imitando. Imitándonos a nosotros, nuestro comportamiento, nuestro ritmo, nuestros miedos, nuestros rituales, nuestro descenso. Cada soldado, cada estratega, cada oficial que pasó por su celda, cada susurro, cada cambio en el lenguaje corporal, cada estremecimiento de arrepentimiento. Lo memorizó. No hablaba porque se estaba convirtiendo en ello. No en el señor de la guerra que temíamos, en el espejo que merecíamos. Pensábamos que estaba vacío, una cáscara. Pero éramos nosotros los que estábamos vacíos, despojados de propósito, identidad, moralidad, todo en nombre de la victoria. Y ahora me siento en esta última habitación, con las luces parpadeando, los sistemas degradándose. Y entiendo lo que fue todo esto. No fue una guerra. Fue un intercambio. Renunciamos a lo que nos hacía humanos. Y a cambio, no ganamos nada. Ni paz, ni unidad, ni futuro, solo el silencio y el peso de en lo que nos convertimos. El mundo exterior se ha derrumbado. El Bastión 3 cayó por una crisis interna. El Bastión 9 apagó sus comunicaciones y lanzó su última defensa orbital sin un objetivo. Solo un reflejo, una convulsión, un espasmo de muerte. Y sin embargo, la galaxia observa. No han vuelto. Ni los Drexi, ni los otros. Pero sus satélites cuelgan justo fuera de nuestro sistema como buitres que temen aterrizar. Ven las ruinas. Leen las señales. Nos estudian. Y me pregunto si están esperando. Esperando a ver qué tipo de monstruo se arrastra fuera de las cenizas. Por eso he tomado una decisión. He activado la directiva de bloqueo final. Un único protocolo codificado en el núcleo del búnker. Un propósito, sellar este lugar permanentemente. Sin escape. Sin transmisión. Sin filtración de datos. El vacío nunca saldrá de esta cámara. Y yo tampoco. No porque él sea peligroso, sino porque nosotros lo somos. Porque si incluso una pizca de esta historia escapa, comenzará de nuevo. Alguna civilización por ahí interceptará este mito como nosotros lo hicimos con las primeras transmisiones Drexi. Leerán los fragmentos y pensarán, podemos usar esto. Podemos construir este miedo. Podemos convertirnos en dioses. Y cometerán el mismo error que nosotros. Se vaciarán tratando de ganar. Y eventualmente, construirán su propio espejo. Así que estoy sellando el mito aquí, quemando los guiones, codificando las señales, apagando los repetidores de comunicación. La última luz en este rincón olvidado de la galaxia se apagará. Y que se pregunten, que adivinen, que el silencio hable por nosotros. Pero antes de bloquearlo todo, quiero dejar una cosa. Un último mensaje. No una advertencia. No una confesión. Solo la verdad. La humanidad no sobrevivió a la guerra. No murió en el fuego o en las cenizas. Murió en el momento en que nos dimos cuenta de que el miedo funcionaba mejor que la esperanza. Que los mitos eran más poderosos que los hombres. Que los fantasmas duraban más que los ideales. Y una vez que vimos eso, no paramos. Lo alimentamos. Cada mentira, cada susurro, cada historia oscura hasta que incluso nosotros la creímos. Así es como perdieron los Drexi. No ante soldados, no ante armas. Ante la máquina del miedo que construimos a su imagen y luego volvimos contra nosotros mismos. No nos convertimos en monstruos. Elegimos serlo. Porque los monstruos no mueren. Son recordados.
Y de esa manera, ganamos. Miro a el vacío ahora. Todavía sentado, todavía respirando. Y no veo un alienígena. Nos veo a nosotros. No rotos, no locos, solo acabados. Así que os dejo con esto. Si encontráis esta señal, sabed que no fue pensada para la gloria o la advertencia. Es una lápida, no solo para la tierra, sino para cualquier cosa que alguna vez pensó que el miedo era el camino a seguir. No hay camino a seguir en el miedo. Solo reflejo, solo ruina, solo el silencio y su alimentación. Fin de la transmisión. Bloqueo final activado. Sistema Sol sellado permanentemente. El vacío contenido. Humanidad, clausurada.